Continuamos en Gente que Inspira conversando con Laura La Rosa un poco de lo que ha sido su desarrollo personal y profesional. Me dejabas una historia muy bonita que además representa la de muchos hogares venezolanos, sobre todo los hogares zulianos, déjame decirte, también soy zuliana por aquí. Y, y es así, pero ¿qué te quedó de esa infancia, esos valores principales que llevaste a lo largo de tu vida, además de ese mensaje de esa profesora que te convirtió en la líder que hoy eres? Bueno, varios. Yo creo que mi casa como un seno de unidad. Mis hermanos, mi mamá y mi papá siempre tuvieron como ese valor de los trapos sucios se lavan en casa. Y esa frase yo la utilizo en coaching de equipo. Yo en las organizaciones digo, cuando tú estás en un equipo, dentro del equipo diste lo que quieras, pero afuera te defiendes. Defiendes el equipo. Y siento que esa es una realidad, ¿no? No quiere decir que tú con tus hermanos no discutas, que no tengas diferencias, eso no existe. Hay un psiquiatra que se llama Chuck, que dice que no existe el amor sin pelea. Las relaciones más importantes de la vida así ocurren. Y la gente, muchas de las cosas que yo acompaño es una, la evitación al conflicto, el miedo a enfrentarlo, y siento que eso es parte de humanizar las organizaciones. Y esa es una frase que me queda de mi casa. Tú tienes cosas que decir, lo dices. Y lo dices de frente y lo dices bien. Y luego que sales de allí, nadie se mete con tu familia. Tu familia es sagrada. Eso es un valor fundamental. Las conversaciones, mi mamá todo era una conversadora genial. Le encantaba conversar. Y ella me dijo una vez, cásate con un hombre con el que te guste conversar, porque cuando no haya sexo, eso es lo que van a hacer. Y siento que es una mirada poderosa sobre las relaciones, el poder estar con un hombre con el que me encante conversar, y creo que siempre en los equipos de trabajo, con tu jefe, con tus amigos, estás con gente con la que te gusta estar, y en gran medida es porque te sientes alguien estando allí. Y ese sentirse alguien estando allí pasa por conversación. Mi papá fue sindicalista de la industria petrolera, tiene una escuela en su nombre, en Casigua el Cubo, Juan Bautista La Rosa, hay una escuela en su nombre de lo honorable que fue mi papá. Y él siempre decía, a pesar de estar en un puesto donde generalmente la gente se lucra, él decía, nadie, cuando yo muera, nadie los va a ver a ustedes y le va a poder decir, tu padre fue un ladrón, tu padre robó, tu padre... la integridad no la puedes negociar, porque eso es lo que queda para que la gente te recuerde. Y esas palabras de mi papá ciertamente han marcado mi vida, primero porque cuando voy al pueblo la gente me dice, se extraña a tu papá. Y los que lo conocieron dicen esa palabra y yo me acuerdo de aquel momento con él. Sobre ese mensaje también he estado en puestos de recursos humanos, donde hay licitaciones de aprendizaje, donde he manejado mucho dinero, mucho presupuesto, y me han ofrecido como que para ser proveedor, y siempre digo, voy a contratar a la gente que venda por su resultado, no porque me pague, porque yo lo que quiero es trascendencia, que lo que tú vienes a vender realmente genere un cambio que nosotros necesitamos transformar en las operaciones. Eso han marcado como valores, Katiuska, mi vida profesional. Entonces sí, creo que los principios, eso que se te dan en tu casa, eso que no negocias, generalmente vienen de casa. Totalmente de acuerdo contigo y de la forma en cómo trabajas y llevas las organizaciones, que es con ese valor fundamental de la meritocracia. Tras estos 20 años de carrera, además gran parte de ellos desarrollados en una de las empresas más importantes, no solo del país, sino a nivel mundial, hoy te conviertes en autora, ¿no? Vamos a hablar de ese momento. ¿Cómo lo sentiste? ¿Cómo se vive ser autora de 2 libros y coautora de otro? Mira, primero en pandemia, ese libro nace en pandemia, pero el primer libro que se llama El mensaje de los lunes, el que está en Amazon, ese libro nace como una necesidad de poner algo
y la petición de personas que decía, pon los mensajes en un libro. Yo empecé desde el 2016, cada domingo a escribir sobre nos ocurría. Todavía yo estaba en Polar cuando eso pasaba. No sé si puedo nombrar la empresa. Sí, sí, por supuesto. Empezaba a escribir sobre lo que nos ocurría en la semana, el manejo de la rabia, el tema de la crisis, la emocionalidad. Y yo escribía lo que me pasaba a mí y la pasaba por un grupo de gerentes del territorio. Yo lideraba 5 estados del país porque era todo occidente para la gestión de desarrollo, clima, cambio, cultura y aprendizaje organizacional. Para los 3 negocios, alimentos, cerveza y refresco. Manufactura y ventas además. Y entonces yo escribía los mensajes, los pasaba los lunes tipo 6 de la mañana, ininterrumpidamente. Yo no esperaba ni ponía qué piensas del mensaje ni nada de eso, sino lo pasaba y ya. Y empecé una vez, un gerente de La Guaira, porque el mensaje empezó a pasarse como para otros. Un gerente de La Guaira me escribió, mira, estoy esperando, eran las 7 de la mañana, me tardé ese momento en pasarlo y me dijo, estoy esperando tu mensaje para tomarme mi café. Yo espero tu mensaje para leerlo y tomarme el café. Yo dije, wow. Después un trabajador al que le llegó el mensaje de una línea de operaciones me dijo, Laura, mi jefe me pasó este mensaje. Yo puedo compartir esto con mi familia. Y mensajes como eso empezaron a llegar. Yo, bueno, voy a empezarlo a hacer. Sí, es verdad que yo estoy siendo como luz para la calle y sombra para mi casa. Yo no comparto esto con mi familia. Empecé a hacerlo y empecé a hacerlo con amigos y luego empecé a publicarlo en Instagram. De eso todavía hoy sale un mensaje nuevo. Cada domingo yo escribo y está en Instagram. Pero así nace el libro en pandemia, estando encerrada en Maracaibo. Mi productora con mucha fuerza y además amigas que me decían, haz el libro. Y me puse a hacer el libro, editamos los 52 mensajes para que fuesen esos 52 lunes del año, con preguntas de coaching al final de cada mensaje. Llamé a una editorial de Maracaibo en ese momento para apoyar también el talento del Zulia y vamos a hacerlo. Además, que pretendía que fuera un libro muy casero, no con un ánimo de voy a hacer bestseller, sino esto alguien lo va a querer leer en el mundo. Y me gusta mucho mi primer libro. Así nació, está puesto en Amazon. Ese fue como ya digo que para mí fue, sí puedes hacerlo. Porque primero me pasaba, ¿quién va a leer tu libro? ¿No? Como yo creo que le nace a muchas personas que me están viendo acá. Como será que si yo hablo en redes sociales, alguien del otro lado me va a ver. ¿Será que yo tengo un mensaje importante que decir? Yo creo que la primera persona que tienes que convencerte que tienes algo importante que decir eres tú. Cuando tú te convences, alguien allá lo va a escuchar. Pero cuando tú empiezas a pensar de que tienes que esperar que alguien más lo reciba y tu mirada está puesta en el público, creo que te vas a tardar mucho en iniciar cualquier cosa en tu vida. Entonces, cuando tú lo haces en función de ti, las cosas cambian. Debemos ir, Laura, a una segunda pausa y al regreso hablamos entonces de las 3B de la cultura organizacional. ¿De qué hablamos? Cuando precisamente señalamos cultura organizacional. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más en Gente que Inspira.